Bienvenidos todos a nuestra programación de educación virtual Coprudea, el arte de servir. Para Coprudea, el Comité de Educación, es un verdadero placer presentar hoy un nuevo programa de educación virtual. Y digo un nuevo programa porque hoy iniciamos lo que se va a llamar el programa de estrategias para la vida y el relacionamiento, a cargo de la psicóloga Nubia Arango. Nubia ya nos ha acompañado en otra conferencia que se llama Vivir con Júbilo. Ella ahora explicará un poco de qué se trata, pero iniciamos un ciclo completo de conferencias con ella que nos parece que puede ser muy interesante para estos momentos difíciles y digamos que para todos los momentos. Entonces, con muchísimo gusto, pues les presento a Nubia Arango, psicóloga, especialista pues en diferentes áreas, asesora empresarial, quien muy gentilmente nos ha querido acompañar en esta capacitación. Nubia, bienvenida. Cada 15 días nos estará acompañando en estas conferencias. Todos los martes serán los 2 días que ella trabaja, vuelvo y repito, cada 15 días. Y tenemos un ciclo de 8 conferencias con ella. La novena sería la que ya nos dictó. Entonces, yo creo que podemos dar inicio. Nubia, buenas tardes. Segundo encuentro de lo que podríamos llamar una serie de conversaciones humanísticas y filosóficas. La primera fue la de Vivir con Júbilo, que tuvo un número de participantes interesante, que ya está subida en la red. Y en el día de hoy vamos a trabajar un tema que de alta pertinencia en cualquier latitud, en cualquier espacio de trabajo, de convivencia. El tema que nos reúne en el día de hoy es el tema de estrategias para el afrontamiento, la mitigación, pero también la prevención del estrés. Es un tema trascendental. Hace parte de todo lo que es el esquema de salud mental y vamos a mirarlo en sus 3 momentos. El estrés, que es un vocablo universal, bastante manoseado también, por decirlo. Creo que hay confusiones con respecto al significado real del estrés. Se utiliza siempre con una acepción negativa. Se piensa que hay que llevarlo a cero. Se pretende una utopía y es llegar a conseguir una vida de cero estrés. En el día de hoy yo voy a hacer una apología del estrés. Normalmente se hace una diatriba. También, claro, en su momento voy a tener que hablar de las repercusiones negativas, tanto en la esfera física como mental, del estrés cuando se sale de control. Pero en términos generales, el estrés es bueno, justo y necesario, puesto que el estrés es inherente a la vida de todo ser viviente, valga la redundancia, y es un dispositivo, digámoslo así, como de alarma que está instalado en el sistema nervioso y le permite al ser vivo reaccionar a todo lo que ocurre en su entorno. Si no tuviéramos ese dispositivo, pues no tendríamos la capacidad ni de defendernos, ni de luchar, ni de crear escenarios de posibilidad, porque no tendríamos una lectura de riesgos ni de oportunidades. Entonces, que nos quede claro que el estrés es inherente a la vida, de alguna manera es el precio que se paga por tener el privilegio y la oportunidad de hacer este viaje por este hermoso planeta. El problema empieza cuando las personas superan la capacidad de soportar presión, exigencia, y su cuerpo y su mente empiezan a sentir el impacto de una carga desmesurada.
Entonces, pensemos que el estrés tiene tres categorías. Hay una categoría que sería el hipoestrés, ¿sí? Es cuando el estrés es demasiado bajito, demasiado bajo, donde la persona no tiene como el estímulo para movilizar sus recursos. Cuando la persona está en un estado, digámoslo así, de relajación, de presueño, cuando la persona está en un contexto muy protegido. A ver, pongo un ejemplo. Usted en vacaciones, a la orilla del mar, en una hamaca, tomándose un roncito, oyendo vallenato, pues sí, ahí el estrés mínimo no es, porque igual hay que seguir estando alerta, pero es un estrés muy bajo. Eh, Ahora, también se puede tener un estrés bajísimo en escenarios menos gratificantes, digamos, laboralmente, académicamente, y ahí sí, pues tenemos un problema también, porque el estrés es la fuerza, el estrés es, digamos, el combustible que le imprime al sujeto la energía para la acción. Cuando alguien, excepto que sea un ser muy evolucionado, que haya hecho todo un proceso de desarrollo de la conciencia y entonces sea una persona por encima del bien y del mal, un ser trascendido, muy espiritual, que los hay, claro, pero son una exquisita minoría, pero al común de las personas, para el desempeño normal de las labores, para movernos por la ciudad, para dar respuesta a lo que se espera de nosotros en los escenarios laborales y sociales, necesitamos tener un monto de estrés que no puede ser hipo. Hipo quiere decir muy poquito, mínimo, mejor dicho, otro poquito y se duerme, otro poquito y queda en coma, ¿sí? Desafortunadamente, uno como psicólogo cuando hace las evaluaciones de riesgo psicosocial en las empresas, a veces se encuentra personas, funcionarios, empleados con hipoestrés. Y excepto que sea ese ser trascendido que mencionaba, a mí me da la impresión de que son personas situadas en zona de confort, personas que renunciaron a la autoexigencia, que no tienen visión de excelencia y que no están regidas por la tensión dinámica que nos conduce a todos al mejoramiento continuo. Por ponerlo en expresiones cotidianas, es una persona que está bacaneada, ¿sí? Entonces, esa persona deja de ser productiva, deja de ser creativa y se convierte en las empresas en un convidado de piedra. Piensen también en el escenario de la pareja, de la convivencia, de la provisión de los recursos. Si tenemos un cónyuge que es hipoestresado, que no se le da mucho, que tiene una actitud como de indolencia, de bacanería también, pues todo ese estrés que el otro no asume le tocará asumirlo al compañero. Es a lo que me refiero. Hipoestrés en condiciones de trabajo y de supervivencia no cabría. Luego, en el extremo opuesto tenemos el hiperestrés, que es al que le tenemos miedo, es el que no queremos. Es cuando la vida y tú mismo y tu entorno te ha llevado al límite, al punto de quiebre de tu capacidad. Y entonces ahí el riesgo es un surmenage, ¿sí? Un síndrome de Burnout, son expresiones muy comunes en salud ocupacional. De hecho, pues la legislación colombiana y la de otros países reconoce que este tipo de estrés puede llegar a considerarse una enfermedad profesional y puede desencadenar enfermedades fatales y catastróficas. Obviamente que para que a alguien le califiquen un estrés profesional hay una investigación muy minuciosa, hasta muy incómoda, porque
uno no solamente se estresa en el trabajo, uno no solamente tiene carga laboral. Entonces, cuando alguien está, digamos, en un proceso de reclamar enfermedad profesional por estrés, tiene que pasar por unos filtros de evaluación en los cuales se investiga su vida social, su vida familiar, su vida privada, para verificar que en esas instancias el sujeto no está expuesto a factores de riesgo mayores que los que tiene la empresa. Ahí me devuelvo a un criterio que habíamos conversado en otros conversatorios, y es que uno tiene 3 vidas. Uno tiene su vida pública, ahí está el trabajo, la vida social, ¿sí? Las redes, todo eso. Tiene su vida privada, que es todo lo que acontece puertas adentro o en el escenario de lo familiar. Y tiene una vida íntima o secreta, que es aquella que normalmente uno no lleva ni a lo público ni a lo privado. Incluso es un derecho, el derecho a mi intimidad. Eso aplica para situaciones, relaciones, actividades que yo no quiero que se conozcan ni en mi familia ni en la vida pública. No necesariamente se trata de actividades infames, delictuosas, pecados, no. La vida íntima, la vida secreta puede estar simplemente aquí entre mis 2 sienes. Es todo ese acontecer emocional, psicológico, es toda esa relación yo con yo, es todo ese mare magnum, a veces de recuerdos, de frustraciones, a veces de traumas, o también de expectativas de logro muy alto o de cosas por el estilo. Entonces, habría que preguntarse, y aprovecho para que cada uno de ustedes se lo cuestione, si el personaje que presuntamente está padeciendo un estrés laboral realmente tiene sus otras 2 vidas normalizadas y con un estrés bajo. Porque el estrés se convierte en uno solo. Cuando hablamos de estrés, pongámoslo así, es la carga, es el peso de la vida, es el peso de existir, es el sacrificio, de alguna manera, que se hace para poder llevar una vida normal. Y si la quieres extraordinaria, sí, porque no todo el mundo se conforma con una vida normal. Hay quienes quieren, y es legítimo, vidas extraordinarias, vidas con muchos logros, vidas donde tú puedas ser reconocido como alguien, ¿sí? Porque no todos llevamos el mismo papel en el teatro de la vida. Uno puede optar por ser alguien, entonces significa que tienes talento, que tienes dones, que tienes mucha energía disponible para invertir, y que estás dispuesto a soportar unos grandes niveles de estrés para ser alguien. Uno puede optar por ser cualquiera, pues que lo hace, o lo hacemos la mayoría, ser un individuo promedio, un individuo común y corriente, ni más ni menos. Cualquiera es, no soy ni más ni menos, soy promedio, donde nos ubicamos pues la gran masa de la población, ser cualquiera. También para ser cualquiera, para estar por lo menos al nivel del promedio, es necesario poner una cuota grande de esfuerzo, de atención, de autocontrol, obviamente que no tan alta como la de aquel que está llamado a ser o que pretende ser alguien. Y también está la otra opción, que es cuando tú no quieres ser nadie, cuando tú te niegas incluso a pertenecer a la categoría del ciudadano común y corriente, ser cualquiera.
y ser cualquiera, pues obviamente tiene el mínimo grado de estrés, porque ahí no se necesitan acreditaciones ni logros, es simplemente existir. Es la actitud típica, a veces por un periodo de tiempo muy asustador, de algunos adolescentes que no tienen rumbo todavía en la vida y no quieren aceptar ningún compromiso, ninguna tarea, ninguna obligación. Eh, si acaso, pues buscan el disfrute. Y está un segmento poblacional que cada vez crece más en todas las ciudades del mundo, y Medellín no es la excepción, que llamamos los outsiders. Son los marginales, los renegados, como los cimarrones, haciendo la comparación con las negritudes que se escapaban de la esclavitud. Es esa gente que con tal de no pagar el precio de sostener una vida normal, y menos aún de lograr una vida extraordinaria, se ubica en los márgenes de la sociedad y vive en una condición subhumana, solamente sobreviviendo y en muchos casos consumiendo alucinógenos. Entonces, ahí va la segunda pregunta para ustedes. Hicimos la primera y es, ¿en cuál de sus tres vidas tiene más carga? ¿Sí? La carga definitiva es la sumatoria de esas tres, el peso de la vida. Lo importante es saber dónde tengo más demanda. Y lo otro, ¿cuál es su pretensión? Ustedes que están tan jóvenes, me imagino que es muy probable que estén orientados al ser alguien, a tener reconocimiento, a subir por la escalera socioeconómica, mejorar su estatus, su condición socioeconómica cultural, a tener una voz que pese en los escenarios sociales y familiares. ¿Sí? Entonces ese es un asunto también para tener en cuenta. Estaba diciendo entonces que son tres niveles de estrés, y estábamos hablando del hipo, que es por ejemplo, el que opta por ser nadie, es porque se instala en el hipoestrés. Pues no se le da nada por nada, no tiene aspiraciones, no tiene expectativas, en muchos casos ni vergüenza y a veces ni conciencia. El otro es el hiperestrés. No necesariamente una persona hiperestresada es la que está buscando el ser alguien o alcanzar logros muy grandes o ser exitoso, no. A veces hay gente que está sometida a un hiperestrés porque sus condiciones de vida son muy precarias, porque tiene un contexto histórico, biográfico muy, muy doloroso, porque carece de redes de apoyo social, porque el mero hecho de subsistir, de ganarse la vida, lo tiene que pagar casi con la médula de los huesos. Es gente que trabaja muy duro, que tiene una calidad de vida ínfima, y todo eso únicamente para conseguir la supervivencia, ¿sí? También hay gente que tiene calidad de vida altísima, condiciones de vida extraordinaria, escenarios de posibilidad, pero por situaciones propias de su carácter, de su personalidad, de la dinámica de relacionamiento con la gente que le importa, pues soporta niveles de estrés supremo, ¿sí? Por eso no es bueno calificar y decir, ay, este como vive bueno, usted como lleva una vida de suavecita, ustedes sean los abuelos, tan a pan de trigada, a buena vida, si no se acabara nunca, ¿no? Ahora vemos niveles de estrés, no saben. A veces la gente que usted supone más afortunada, más dichosa, tiene vidas personales
muy arduas. No nos sorprenda cuando ocurren suicidios de personas que para todos eran sujetos privilegiados, ¿sí? Menciono la palabra suicidio porque pues hay muchos tipos de suicidio, pero hay una categoría muy grande dentro de los suicidas y son aquellas personas que soportaron el estrés por periodos de tiempo muy largos, el estrés crónico. Sí, porque hay que diferenciar el estrés agudo. Estrés agudo es cuando yo me estreso mucho de vez en cuando por un acontecimiento, por un fin de mes, porque va a haber un evento, porque voy a rendir un examen, porque llegó una cuenta y no tenía el dinero. Ese es estrés agudo. Y ese es manejable. Sí, porque yo resuelvo la situación y sube la marea, baja la marea. Pero el peor de los estreses es aquel que es crónico, sostenido en el tiempo, ininterrumpido, que no me da tregua, ¿sí? Entonces, ese estrés provoca lo que se llama microtraumatismos repetitivos. Es como coger, voy a hacer un ejemplo ahí como muy, pero no tengo a la mano otra cosa, este vasito, y yo empiezo a hacerle así. Bueno, no sé cuánto rato me tengo que quedar, pero que lo quiebro, porque lo estoy sometiendo a un traumatismo, a una exigencia, a una demanda repetitiva. Y ese daño se va acumulando, porque el material tiene memoria de lo que le va pasando. Lo mismo nosotros los humanos. La diferencia entre humanos y un cuerpo inerte es que nosotros sí podemos liberar estrés. En la última parte de este tema, que la vamos a ver el otro martes, la segunda parte, es donde hablamos de cómo hacemos para botar el estrés, para liberar presión, para despresurizarnos, ¿sí? Hay personas que no saben hacerlo y son acumuladores de estrés, así como hay gente que son acumuladores de agravios, que se acuerdan hasta de las cosas malucas que le pasaron en el colegio y todavía le duelen porque no lo sabe soltar. También hay acumuladores de estrés. Bueno, entonces estaba en ese punto de que el suicidio en gran número de casos, yo diría que en una inmensa mayoría, lo cometen personas que llegan al límite de su tolerancia y de su resistencia para soportar presión. Son personas que colapsan. Yo colocaba en estos días el ejemplo del Space, el edificio que se cayó, porque es que el estrés, la respuesta de un cuerpo vivo o inorgánico a la exigencia, al peso, a la demanda. Entonces, se estresan las personas, se estresan los animales y se estresan los edificios y los vehículos. ¿Cuándo? Cuando le meto más carga de la que puede soportar. Entonces, cojamos el ejemplo del Space que me gusta mucho. A todo edificio le tienen que hacer unas bases, unas columnas, le tienen que poner unos materiales proporcionales al número, digamos, de apartamentos que le van a montar. En el caso del edificio, el Space, como que le mezquinaron los recursos, como que fueron, digamos, muy austeros a la hora de edificarlo para disminuir costos. ¿Qué pasó? Y le metieron pues la carga prevista, que el edificio empezó a fragilizarse, empezó a presentar agrietamientos y fisuras, incluso a emitir sonidos guturales, casi como a quejarse, ¿sí? A crujir, así. Y bueno, y la gente se asustó y llamaron a los constructores y fueron y dijeron, no, eso no vale la pena. Y finalmente el edificio se derrumbó, colapsó por el peso
de la exigencia de la carga. Exactamente eso le pasa a muchos seres humanos. Muchos seres humanos colapsan, se derrumban por el peso de las obligaciones autoimpuestas, ¿sí? Porque si ustedes piensan, de todas las obligaciones que tienen, de todas las demandas, ¿cuáles son autoimpuestas? ¿Cuáles se las puso usted mismo? Una de dos situaciones. O imploto o exploto. Implotar significa que me derrumbo hacia adentro. Implotar significa que me derrumbo hacia adentro. Eso significa una enfermedad grave, un infarto, un derrame, una enfermedad autoinmune, una depresión profunda, ¿sí? Eso es implotar. Me desplomo por el peso de la carga de mi vida hacia adentro. O también la persona podría explotar, es decir, hacer una apoteosis de su sufrimiento, de su ira contenida, y un shock, ruido o agresiones para el mundo exterior. Explotar sería agredir a alguien, explotar sería tirar el empleo, la familia por la ventana, explotar sería salir huyendo y dejar las obligaciones tiradas, explotar sería, bueno, tantas cosas por ir. Entonces, nuestro propósito, digamos, en esta conversación, es que a medida que lo vamos desglosando, ustedes se vayan haciendo preguntas pertinentes. Decía también que además de los niveles de estrés, que son hipo, hiper, y el de la mitad, que es el estrés, que es el deseable, es el estrés bueno y necesario, es el estrés al que se refería un ejecutivo de muy alto nivel de una empresa antioqueña cuando le preguntaron, bueno, ¿cuál es el secreto para que les vaya tan bien en la empresa? Y él decía, básicamente, trabajar y vivir con un sustico permanente. Ese sustico permanente es ese monto de estrés, que no es bajo, pero tampoco es superlativo, sino que es ese prurito que se experimenta, eh, eh, como aquí, el estómago, esa emocioncita que uno siente cuando va a hacer algo, eh, y uno tiene la emoción de que va a probar si es capaz o no, que va a demostrar su competencia, su habilidad. En Antioquia es a lo que le llamamos tener como un culillito, es la emocioncita, las maripositas, porque es que las mariposas no dan solamente en la primera etapa del enamoramiento, no, laboralmente también se deben sostener las mariposas. Que a usted le dé emoción llegar al trabajo, que usted se cuestione, bueno, y yo que propusiera, yo que innovara, a mí que se me ocurriera, sí, eh, porque esa es la manera de demostrar todos los días de la vida que usted se merece ese cargo. Cuando usted deja de sentir mariposas, cuando usted no siente miedito, en el buen sentido, ¿cierto? Que ese miedito es como un acicate que le dice, hey, pila, estás perdiendo tiempo, hey, vas a llegar tarde, hey, eso quedó muy feo, hey, la situación con esa persona está tensa, hey, el presupuesto que te está saliendo de las manos, hey, ¿sí? Es ese preocuparme por lograr en el día a día eh,
ubicarme en niveles de excelencia. Es inhumana, pues si quieres ser perfecto, pues aquí no fue, tal vez en otra dimensión. Pero la búsqueda de la excelencia y del mejoramiento continuo, esa sí es posible. Entonces, cuando una persona está orientada a la excelencia, necesariamente maneja un sustico, que lo llamamos euestrés. De lo contrario, está bacaneado. Pues Dios me lleve, Dios me traiga, Dios me vuelva a traer, que me echen, o a mí no me pueden echar. ¿Sí? Bueno, también es importante que entendamos, y ahí es donde entra la promesa del título. El título de nuestra conversación dice que vamos a hablar de cómo prevenir el estrés, cómo enfrentarlo y luego cómo mitigarlo. Porque es que las situaciones exigentes, azarosas, amenazantes y también las oportunidades, porque uno no solamente se estresa por lo malo, uno también se estresa por situaciones estimulantes donde hay probabilidad de salir beneficiado. La vida, yo siempre les he dicho que es como un reality y nosotros somos los que estamos participando y la tarea consiste en sortear los riesgos y en aprovechar o crear las oportunidades. La vida no es sino eso. Evitar riesgos para que no me hagan daño, para no terminar mi vida prematuramente, para no convertirme en un idiota útil, en un chivo expiatorio, para no sufrir más de la cuenta. Riesgo es todo lo que me amenaza. Riesgo es todo aquello que tiene probabilidad de hacerme daño a cualquier nivel, físico, emocional, económico. Entonces uno necesita estar alerta, porque de eso se trata el estrés. El estrés es una función neurológica, cognitiva, de estar pilas, estar todo el tiempo leyendo escenarios, máxime cuando vivimos en esta realidad. Yo lo digo así, ojo abierto, oído despierto y pata ligera. Ojo abierto, oído despierto y pata ligera. ¿Sí? Entonces, leyendo escenarios para defenderme de los riesgos, tangibles e intangibles. Y también para detectar oportunidades o para dar una oportunidad. No deje de esperar sentado. Vaya, busque la oportunidad. Vaya, cójala del pelo y tráigala. Y cuando uno está buscando su oportunidad, cuando está luchando por alcanzar un logro, por conseguir, no sé, pues una meta, llámese un grado universitario, un ascenso, un gran amor, una posición, uno se estresa porque tiene miedo de no ser capaz, de no dar la talla, de perder, de no estar a la altura. Resumiendo, si tuviera que terminar aquí la exposición, diría que el estrés básicamente es miedo. El estrés es miedo. Miedo a sufrir, miedo a perder, miedo a desaprovechar, miedo a no dar el nivel, a no estar a la altura de las expectativas propias y ajenas. El estrés es miedo. Lo opuesto del estrés es la seguridad y la confianza. Por eso hacemos tantas cosas para conseguir seguridad. Tantas cosas para conseguir seguridad, para conseguir estabilidad, para conseguir certezas. Y medianamente se logra, pero no hay certeza absoluta ni nadie está completamente seguro. No hay ninguna situación socioeconómica o cultural que pueda blindar a un sujeto contra el estrés. ¿Sí? Por buscar estabilidad y seguridad.
en lo económico, en lo laboral, en lo amoroso, pero la amenaza siempre estará latente. Entonces recuerden, el estrés es miedo y puede venir de un riesgo o de una oportunidad. El estrés se manifiesta en secuencia, en una secuencia de 3 pasos. El estrés no permanece en el mismo nivel. No. Hay una primera etapa del estrés que es la alerta. Es decir, cuando aparece en mi panorama, cuando en mi radar aparece un elemento que me dice, uy, pilas, aquel tiene cara de atracador, el jefe me está mirando feo, me devolvieron este informe. Es cuando yo apenas oteo en el horizonte que se avecina una amenaza. Eso cuando el miedo es real o las amenazas son reales, porque hay también amenazas subjetivas. A veces no ha pasado nada, no le han dicho nada, no pasa nada, pero usted tiene en la cabeza, ciertas personas lo tienen muy activo, un ente que le está diciendo, no se relaje tanto, de eso tan bueno no dan tanto, no hay mal que por ahí no venga, ¿cierto? Hay gente que no necesita estresores externos, ella se estresa sola, porque y hay gente que no sabe dirigir sino películas de horror. Por ejemplo, tener rasgos de personalidad paranoide o tener un trastorno paranoide o tener todavía más allá una psicosis paranoide quiere decir que tu cerebro está activamente creando, inventando motivos de preocupación. La ansiedad, que es una enfermedad tan común, trastorno de ansiedad generalizado, TAG, trastorno de ansiedad, es una persona que vive con un desasosiego. Y de hecho el estrés es desasosiego. ¿Cuándo se convierte en trastorno de ansiedad generalizada? Cuando es permanente. Cuando usted no se halla en el cuerpo. Cuando usted es como con un desesperito, como con un miedito regado por todo el cuerpo. ¿Y en qué consiste? En un miedo anticipatorio. ¿De qué? No sé. Es un miedo difuso. Es un miedo difuso. Es terrible vivir un trastorno de ansiedad. A veces dan crisis de ansiedad y pasan, pero hay quien vive a fuego lento, en una ansiedad que no mata, pero tampoco deja vivir. Entonces estoy hablando de que el estrés tiene una primera etapa, que es la etapa de alerta, ¿sí? Cuando yo no sé realmente qué es lo que va a pasar, ni qué es lo que voy a hacer para salir de esto. Pongo como ejemplo cuando empezó la pandemia, en marzo, una alerta, entre risitas, y entre chistecitos y memes y apocalipsis, y era una alerta. Nadie sabía exactamente y se inventaron teorías de conspiraciones, bueno, todo eso. Ya la etapa de alerta pasó. Y hace rato que entramos en la segunda etapa del estrés. Yo las voy enunciando, pero todos las hemos vivido una y otra vez en la vida. Es la etapa de afrontamiento. Es cuando usted ya se le quitó la sorpresa. Ya no tiene esa cosa, ay, ¿cómo así? No. Sí, mi hijo, lo van a embargar. Sí, mi hijo lo van a dejar. Sí, mi hijo tiene un cáncer. Sí, mi hijo, el hijo suyo es vicioso. Sí. Entregaron la carta de despido. Porque una cosa es la anticipación, ¿cierto? La duda, la incertidumbre, que es horrorosa. Y otra cosa es ya la certeza. Cuando llega ese momento de que ya no hay duda, sí, me cayó
me cayó el problema. Entonces es la etapa de afrontamiento. Por ejemplo, nosotros en la pandemia venimos instalados hace rato como en una meseta de afrontamiento, encerraditos en la casa, aprendimos a trabajar, aprendimos a hacer postres, aprendimos a hacer las propias mascarillas, eh, mm, nos adaptamos y seguimos respondiendo. Obviamente, sin descartar la posibilidad de volver a vivir la vida que vivíamos antes. Es la etapa de afrontamiento. Y se aproxima, pues porque más temprano que tarde esto se tiene que acabar, en términos de que encerrados no podemos vivir, la etapa de mitigación. Es cuando vamos a verificar realmente qué pasó, cómo quedaron las cosas, qué perdimos, qué ganamos, y vamos a restaurar. La etapa de mitigación es la etapa de despresurización. Cuando ya el evento, que en este caso fue catastrófico, pasa a convertirse en historia, o pasa a convertirse en un hecho cotidiano, porque podría ser que el bicho se quede viviendo con nosotros como viven otros tantos. Recuerden cuando el SIDA, la alerta fue terrible. El corona es una poma comparado con la alerta y el terror que detonó el SIDA. El afrontamiento, y hace rato que estamos en mitigación. Tanto que hay gente que tiene como compañero sexual alguien que tiene SIDA y no es problema. Y hay medicación y se convirtió en una enfermedad sexual más y ya, ¿sí? Lo mismo pasará con el coronavirus, lo mismo está pasando con el cáncer. Entonces, alerta, afrontamiento y mitigación de consecuencias. Si yo fuera a matematizar el estrés, porque me interesa mucho que al terminar esta exposición, cada uno de ustedes haga un ejercicio de introspección y de preguntas, ¿sí? Porque como todavía no han inventado el estresómetro, que yo no sé por qué no lo han inventado, ¿sí? Porque cuando uno se estresa mucho o crónicamente, lo que hace mi cerebro es producir a chorro unas sustancias que son el combustible para que yo me mueva, para que yo piense, para que yo huya, para que yo ataque. Y esas sustancias son adrenalina y cortisol. Los niveles de cortisol son grandes indicadores de qué tan alto es el estrés que está sufriendo una persona. Pero todavía no lo han inventado, entonces no hay un aparato para medir el estrés, no lo hay. Pero sí podemos hacer ponderaciones. En psicología hay muchas baterías de prueba, básicamente son o test proyectivos o también cuestionarios, encuestas. Yo a los empleados de Coprudea ya en 2 ocasiones les he aplicado la batería de riesgo psicosocial del ministerio. No sé si lo recuerdan, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social exige a todas las empresas del país que cada año evalúen su gente para ver cuánto estrés laboral tienen y además cuánto estrés extralaboral y además cuánto estrés íntimo, privado. Y ya lo hemos hecho. Entonces, evaluamos el nivel de estrés mediante preguntas. ¿Qué preguntas? Pues preguntamos acerca de síntomas. Porque cuando el estrés se pasa del justo punto medio, del sabrosito, ese que llamamos el sustico permanente, ya el cuerpo empieza a hablar. Muchas veces usted no se ha dado cuenta o no quiere reconocer que está muy estresado, pero el cuerpo empieza a hablar
y aparece la somatización, muchas enfermedades. De hecho, más del 50% de las consultas médicas, de las visitas a la EPS, los síntomas son psicosomáticos. No quiere decir que a usted no le está doliendo la cabeza. Sí, claro que le duele, no se la está imaginando. Sino que el origen de ese dolor es tensional. O sea, no es un tumor, no es un aneurisma, no es presión alta, es tensional. Gran parte de las úlceras gástricas, de las colitis, de las gastritis, son de estrés. No son imaginarias, sino que cuando tienes mucho miedo, porque quedamos en que el estrés es miedo, miedo de no poder cumplir, de no estar a la altura o de ser dañado. El cuerpo habla. Entonces, hacemos la evaluación y ahí nos damos cuenta quién está más o menos estresado. Entonces voy a matematizar el estrés para entenderlo. Imagínense que ya aquí tengo un tablerito y voy a decir el monto de estrés de cada uno, que recuerden que el estrés total es la sumatoria de todos los estreses de su vida. El monto de tu estrés total es igual a tus recursos menos las demandas de tu vida. ¿Ya? Si las demandas, las exigencias propias y ajenas que hay en tu vida superan tus recursos, tú vas rumbo a un surmenage, tú vas rumbo a enfermarte, tú vas rumbo a colapsar como el space, porque te está quedando grande la carga de la vida. Te está quedando grande. Si las demandas son inferiores, lo más posible es que estás experimentando una sensación de vaciedad, de aburrimiento, de fastidio. Es decir, esa gente que lo que le hace falta son problemas y exigencias. Esa gente que lo que necesita es un vaso de sed, porque se está muriendo de agua. Bueno, vamos a enunciar, y ya con eso terminamos, los recursos, pues no todos, pero un listado. ¿Qué recursos puede utilizar un sujeto para enfrentar el estrés, que equivale a enfrentar la vida? ¿Y cuáles serían el tipo de demandas a los que nos vemos sometidos? Entonces entiendo por recursos, sean tangibles o intangibles, todas las condiciones de las que usted dispone para guapear, para frentear. Lo voy a decir en parlache. Los recursos son los fierros que usted tiene para zarar. O para defenderse, o sí. Entonces empecemos. Primer recurso, estar sano. Entre más sano, vigoroso, fuerte, atlético, como esté usted, pues más capacidad tiene de soportar, de tolerar, de exigirse, de trasnochar, de trabajar, de hacer 50 cosas a la vez, ¿sí? La salud es la materia prima sobre la que se construye el devenir de mi lucha por la vida, que va desde una simple lucha por la supervivencia hasta la lucha por la trascendencia. Bueno, después de la salud, otro recurso muy importante es la inteligencia. No estoy hablando de academia, estoy hablando de capacidad cognitiva instalada. Obviamente que si usted tiene una inteligencia aguda, si usted tiene habilidad y rapidez para leer escenarios, para pillar cómo es la vuelta, y averiguar cómo va usted ahí, pues entonces usted va a poder sacarle el cuerpo más rápido a las situaciones amenazantes y va a poder aprovechar y crear más oportunidades. Inteligencia es capacidad de aprender, de leer escenarios y de aplicar ese aprendizaje y esa lectura en la resolución de problemas.
E indudablemente hay personas más inteligentes que otras. Cuando una persona es poco inteligente, tiende, por obvias razones, a enredarse más la vida, comete más errores, es más vulnerable. Bueno, otro recurso, es decir, otra variable que determina cuánto estrés y cómo lo va a manejar usted, es la experiencia de vida, el capital biográfico. ¿Sí? A más capital biográfico tenga usted acumulado, sea por viejo o porque ha vivido muy intensamente, ¿sí? Puede haber alguien de 30 años que tenga un capital biográfico más alto que alguien de 50. ¿Sí? Es el cúmulo de experiencias positivas y negativas, sobre todo negativas, que usted tiene acumulado en su base de datos. Son todos sus aprendizajes por ensayo y error, ¿sí? Es todo el fogueo que usted ha tenido en la búsqueda de una vida mejor. Entonces, cuando uno tiene buen capital biográfico, a medida que aumenta, a medida que uno envejece, pues uno menos se estresa, pues con menos facilidad. Pues no es como un niño, un joven inexperto, un ingenuo, ¿no? Y ya incluso hay como cierto blindaje y usted puede decir, en camino más oscuro me ha cogido a mí la noche, ¿sí? Por ejemplo, la gente que viene de vivir tragedias, que viene de vidas muy desafortunadas, tiende a desarrollar una gran serenidad frente a la vida y una actitud muy, ¿cómo la denominaría? Como muy sabia. Porque es que cuando uno viene del infierno, ya cualquier diablito no lo asusta. Entonces, el capital biográfico. Hay otro elemento que es muy, muy valioso y es obviamente el conocimiento. Y ahí sí me refiero pues a las experticias. Conocimiento académico, el saber, porque la ignorancia es un refugio que a veces se convierte en un encerramiento. Disponer de un arsenal de saberes pertinentes, porque lo hablamos en otra sesión, hay gente que sabe mucho, pero saberes superfluos, saberes suntuarios, saberes de lujo. Yo me refiero aquí a saberes de vida, también saberes técnicos, que le permiten a una persona aplicarlos eficientemente en contexto para resolver problemas. Si usted tiene mucha información, así sea privilegiada, porque sabemos que hay información privilegiada, almacenada en su cabeza, pero cuando aparece un problema, una situación, una dificultad, el estrés, así, usted no sabe cómo utilizarla, quiere decir que usted realmente no tiene conocimiento. La definición de conocimiento es un saber aplicado eficientemente en contexto para resolver problemas. Entonces, el conocimiento es un arma de dotación personal y es una herramienta para construir oportunidades. Vamos con otra. Su capital afectivo es cuánto amor hay en su vida, cuál es el caudal, cuál es el flujo amoroso que hay en su vida. Ustedes saben que amar y ser amado provoca un flujo ininterrumpido de endorfinas, esas hormonas de la felicidad, una sensación de bienestar subjetivo, un empoderamiento, ¿cierto? Las personas que son amadas y que aman expresan cuando están sometidas a grandes exigencias, trabajos muy arduos. Yo por esto, por ejemplo, yo por mis hijos me hago moler.
Yo por esa mujer me hago matar. Yo por mi familia hago lo que sea. De ahí, por ejemplo, que Crepes and Waffles prefiera elegir mujeres cabeza de familia para sus restaurantes. Porque es que esas mujeres tienen una capacidad de tolerar el estrés y de soportar niveles extraordinarios de exigencia porque tienen una motivación amorosa y económica muy importante, ¿sí? Que no la tiene un muchachito que trabaja para comprarse un celular nuevo. Otra variable que hace parte pues, del repertorio de los recursos de la persona es la red de apoyo social, lo que los envidiosos llaman rosca, ¿no? Son sus contactos, ¿sí? Son sus contactos. Es decir, a quien conoces que te aprecie, que estuviera dispuesto a darte una mano, que estuviera dispuesto a darte un empujoncito, ¿sí? Y eso se cultiva, eso no es casual. Hay que hacer relaciones públicas, muchachos. Y hay que hacer gastos de representación también. Bueno, miremos otro, la situación económica, el dinero. Entre más cómoda, digámoslo así, entre más, a ver cómo lo pongo. Bueno, entre más disponibilidad, más flujo de caja tenga usted, más fácil torea las situaciones de estrés. Porque el dinero no sirve solamente para comprar cositas. El dinero es un catalizador de procesos. El dinero es un inductor de realidades. El dinero es energía humana intercambiable. Hay un estribillo que repite mucho la gente por ahí y viene al caso. El dinero no hace la felicidad, pero calma los nervios. Una situación estresante unida a una situación económica difícil se catastrofiza. ¿Sí? Recuerden de nuestras charlas de la escuela financiera que el dinero es un elemento que transversaliza la vida. No hay ningún área de la vida personal que no se toque en algún momento con el dinero. Entonces, ser proactivo financieramente, construir patrimonio, tener ingresos fijos, bueno, todas las cosas que se puedan hacer, es un amortiguador de choque. La Biblia lo dice así, gran escudo es el dinero. Bueno, otro recurso bien importante, una sana autoestima, estar dotado de una férrea convicción en sí mismo. Autoestima básicamente es el aprecio y la confianza que usted siente por usted. Es dignidad. Y dignidad es conciencia de mérito, de lo que yo valgo, merezco y puedo. De hecho, en la vida de muchas personas, lo que los hace altamente vulnerables al estrés es que su autoestima es muy pobre. Entonces, si yo no creo en mí, si yo desconfío de mi merecimiento, de mis habilidades, de mis derechos, pues se me viene el mundo encima. Sí, se me viene el mundo encima. Bueno, y hablemos de otro, para ir cerrando esta partecita de los recursos, que sería la fe. La fe es un don. Fe es confianza en lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Pues hay muchos tipos de fe, ¿cierto? Usted puede creer en la ciencia, puede creer en sí mismo, puede creer en su relación de pareja, puede creer en... Pero aquí aludimos particularmente a la fe religiosa, ¿cierto?
yo dudo mucho de que todos los que dicen tener fe realmente la tengan. Porque si alguien tiene fe real, genuina, auténtica, entonces esa persona puede manejar su estrés de una manera mucho más fluida, de una manera mucho más eficiente. Porque si yo creo que Dios existe, y yo lo creo, claro, si no, ¿quién iba a hacer toda esta sincronía? Y además crees que tú le importas, ¿qué me va a quedar grande? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, yo hago hasta donde me alcance la manita, lo que hace mucha gente. No es que estén bacaneados, no, sino que es gente que hace lo que puede, lo máximo, cumple. Y lo que le queda grande, se lo entrega a mi Dios. Eso es lo que se llama la actitud del justo. No es la del cínico que dice Dios proveerá, ¿cierto? Que tiene una idea ingenua y paternalista de la divinidad. No, es la persona que tiene una confianza básica de que todo lo que pasa llegará a buen término y que arriba de Dios no vive nadie, como me decía mi mamá cuando me angustiaba mucho, pequeña. Hija, Dios no se ha muerto ni está enfermo, que es esa bobada. Y a mí eso me daba un confort y me daba una tranquilidad. Bueno, dejemos hasta ahí los recursos. ¿Mm? Hay más, claro, pero pongámosle pues eso. Vamos ahora a las demandas. ¿Mm? Porque no todo el mundo lleva la misma carga. También lo he dicho, era Jesucristo y no llevaba sino una cruz. Entonces, ¿usted por qué lleva 2 y 3 y 4? Porque hay gente que lleva cargas de vida que ni siquiera son suyas. Hay gente que asume la responsabilidad de otro que no quiere cargar con el estrés de su propia vida. Hay una canción de salsa divina que dice, de salsa, lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie, porque todos ya llevamos una cruz. Entonces, las demandas pueden ser sutiles o, o densas. Empecemos por la demanda ética, la demanda de la conciencia. Es ese juececito que tenemos ahí, es esa voz permanente que nos está diciendo, hey, movete, hey, vos no sos tan bueno, hey, eso que hiciste no, hey, te estás portando mal, hey, no sos tan buen jefe, hey, no sos tan buen hijo, hey, eso es delito, hey, te van a pillar, hey, la vida te lo va a cobrar. La voz de la conciencia. El Pepe Grillo, pues. Y en algunas personas que son muy escrupulosas, que son muy obsesivas con el bien obrar, este es su máximo estrés. ¿Sí? Hay gente que tiene su atormentador aquí. Luego bajamos un poquito y está papá Estado. El Estado es muy estresante. Lo necesitamos. ¿Qué tal que no hubiera Estado social de derecho? Pero uno no quiere problemas con el Estado. A uno lo estresa la DIAN. Uno no quiere que lo llamen de ninguna asustaduría, ni procuraduría, ni fiscalía, ni que le tomen una fotomulta, ni que le hagan un comparendo por estar en la calle. El Estado es estresante. Yo, por ejemplo, me estreso cuando veo a los policías. No sé por qué. Sigamos bajando la familia, que se supone que es un remanso de paz, ¿no, señor? La familia exige, pide, reclama, pregunta, cuestiona, es incisiva, califica, descalifica, chantajea. ¡Ey, la plata suya!
es que le pagan con caramelos. Hey, ¿usted para dónde va? Hey, ¿dónde amaneció? Hey, ¿quién está llamando? Hey, usted, la familia es una fuente de estrés muy grande, tanto por lo que exigen ellos como por lo que uno quisiera aportarles. Muchos queremos todo para nuestra familia. Bajamos y está la exigencia de empresa. La empresa. La empresa no es una entidad beneficente. Es una entidad que si no tiene ánimo de lucro, no tiene ánimo de pérdida. Y a usted lo tienen para que agregue valor. Y todo el tiempo lo están monitoreando y evaluando. Y están calculando si vale o no vale la pena tener. Y la espada de Damocles del desempleo pende sobre todo el mundo. Porque es que un contrato a término indefinido, lo único que quiere decir es que un día de esto lo definimos. Entonces, hay estrés en el trabajo. Nos estresan los jefes, los compañeros, los usuarios, mucho estrés. Y hay también un estrés social, la competencia por el desarrollo socioeconómico. Está el estrés por trepar por la pirámide, están las rivalidades y está todo eso. Bueno, el asunto cuando me siento muy estresado es hacer ese cálculo y mirar o si necesito más recursos o si debo bajar mis demandas. No hay sino esa solución. Es como cuando alguien tiene estrés económico o problemas económicos grandes. O aumentas tus ingresos o bajas tus gastos. ¿No? Y me preguntan, doña Nubia, ¿y qué tomo para el estrés? Decisiones. Decisiones. ¿A la luz de qué? De ese cálculo entre recursos y demandas. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema de hoy y el próximo martes hacemos la segunda parte en la que ya vamos a hablar de cómo lo prevengo, cómo lo afronto cuando estoy en plena situación y luego cuáles son las técnicas de mitigación o despresurización. Listo. Bueno, muchas gracias por la atención y no sé si quieren conversar, Natalia, Fernanda, Santiago, Fernando.